Buenas noches, mi nombre es René Alejandro Vázquez Herrera, estudiante de doctorado en educación de la tercera cohorte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Mi intención investigativa es identificar el patrón sociolingüístico del habla de los estudiantes de la educación media del sector público del municipio de Mosquera. Mosquera es una población muy cercana a la capital y por ello ha acogido a personas de diferentes partes del territorio nacional y de ciudadanos extranjeros, y con ello pues su manifestación de lingüística. Vamos a ver cómo los jóvenes mosquerunos emplean estas manifestaciones, cómo la manifestación de la lingüística de los jóvenes mosquerunos y cómo las condiciones sociales adscritas o adquiridas han impulsado un tipo de variación en el habla de los jóvenes. Igualmente, vamos a ver cómo son los nuevos usos lingüísticos en los jóvenes a través de sus manifestaciones. El objetivo general es identificar el patrón sociolingüístico del habla de los estudiantes de educación pública y media del municipio de Mosquera, y los específicos describir las variaciones lexicales, sintácticas, fonéticas, discursivas manifiestas en el habla de los jóvenes de la educación pública y media de Mosquera, correlacionar las condiciones sociales, género y nivel socioeconómico con las manifestaciones lingüísticas, detallar estadísticamente el empleo de las variaciones lingüísticas en correlación con las variables sociales, distinguir los contextos lingüísticos y sociales que propenden por la variación. El marco referencial, pues nuestro trabajo es de un corte sociolingüista, y dado a ello vamos a ver cómo las condiciones sociales, ya sean adscritas o adquiridas, impulsan un cierto tipo de variación. Igualmente vamos a identificar el patrón sociolingüístico del habla de los jóvenes mosquerunos y ver cómo propenden, cómo entronizan un cierto tipo de variación, ya sea desde el corte lexical, fonético, morfosintáctico, discursivo, entre otros. La base teórica para nuestra intención investigativa tiene su asidero en escritores como Rafael Areiza, Hernández Almeida, Montes, Moreno Fernández, Jean-Pierre, desde el corte de la investigación, Fernández Saussure, entre otros. La metodología es un estudio de tipo descriptivo porque busca suministrar una información, y de corte exploratorio porque no se conocen antecedentes de este tipo de estudios en la población, y del enfoque cuantitativo, cualitativo. De lo cuantitativo porque emplearemos la estadística descriptiva como un medio de, como un medio matemático, y desde el corte desde el enfoque cualitativo, porque vamos a hacer una interpretación de todas estas manifestaciones sociales, lingüísticas, culturales, que van a ser adquiridas a través de los instrumentos como la entrevista semidirigida. Vamos a hacer todo ese tipo de interpretación. Entonces, esto corresponde al corte o al enfoque cualitativo. La población es todo el universo de los estudiantes de educación pública de los niveles del nivel medio de las instituciones. Mosquera cuenta con las instituciones La Armonía, Juan Londoño, La Merced, Roberto Velandia, Antonio Nariño, el mayor de Mosquera. Vamos a tener una muestra representativa de 2 instituciones y 12 hablantes por cada institución, para un total de 24, y vamos a ajustarlos a unas celdas determinadas por unas variaciones sociales que van a ser el género y nivel socioeconómico. Vamos a tener ese muestreo, va a ser de un corte selectivo cualificado.
El instrumento de recolección de información en primera instancia va a ser la recopilación de información de diferentes fuentes fuentes como la Casa de la Cultura, la Alcaldía, la Secretaría de Educación, que va a ser vital para obtener bastantes datos. Y en un segundo momento una entrevista semi-dirigida, que va a ser un instrumento que va a ser ligada o va a ser enfocada en unos ejes temáticos específicos, entre estos tópicos como la niñez, los hobbies, los intereses, las fiestas, el barrio y demás, la familia. Todo estos van a ser como nuestros puntos para impulsar una conversación fluida. Y por último, vamos a emplear unos texts y unas encuestas lingüísticas. Analizaremos los datos desde el corte cuantitativo por medio de la medición estadística para mirar matemáticamente cómo va a ser esa relación las variaciones sociales con las variantes lingüísticas. Y desde el corte cualitativo con todo lo que corresponde a la interpretación. Vamos a hacer una interpretación de esos datos para obtener la información desde el corte social, y igualmente para obtener representaciones lingüísticas que vamos a ver cuáles son las entronizadas y ver cómo las condiciones sociales, ya sea género o nivel socioeconómico, impulsan cierto tipo de variación. Con ello diseñaremos el patrón, no diseñaremos, sino identificaremos el patrón correspondiente al habla de los jóvenes mosquerunos. Vamos a analizar también los datos a través de ver cuáles son los contextos lingüísticos que también propenden por la variación lingüística, por este tipo de variación, y también cómo los factores sociales la determinan. Espero haber ilustrado grosso modo mi intención investigativa. Muchas gracias por su atención.